audioescuelasabática.com. Domingo 1 de marzo. La centralidad de la palabra de Dios. Escucha Daniel capítulo 9, versículos 1 y 2. Daniel dice que entendió de los libros, cierre de comillas, la profecía que estaba estudiando tan cuidadosamente. ¿A qué libro o libros de la Biblia se refiere? En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Al analizar esta oración, resulta evidente que surge de un estudio en profundidad de la revelación anterior de Dios a Moisés y los profetas. Al leer en el rollo de Jeremías que el período de cautiverio durará 70 años, ver Jeremías capítulo 25 versos 11 y 12 y capítulo 29 verso 10, Daniel comprende la importancia del momento histórico en el que vive. Tengamos en cuenta que Daniel eleva esta oración en el año 539 a.C., el año en que el imperio persa reemplazó a Babilonia. Por ello, han pasado casi 70 años desde que Nabucodonosor conquistó Jerusalén y destruyó el templo. Por lo tanto, según la profecía de Jeremías, el pueblo de Dios pronto regresará a su terruño. Como confía en la palabra de Dios, Daniel sabe que algo trascendental está a punto de suceder con su pueblo, y que tal como Dios promete en su palabra, el exilio en Babilonia terminará pronto, y los judíos volverán a su hogar. De su estudio de las escrituras disponibles de ese entonces, Daniel también comprende cuán graves son los pecados de su pueblo, cómo quebrantaron el pacto, rompieron su relación con Dios. Por ende, la consecuencia inevitable es el exilio. Levítico capítulo 26 versos 14 al 45. Por lo tanto, es el estudio de la revelación de Dios lo que le permite a Daniel discernir los tiempos y lo que le da un sentido de urgencia para implorar a Dios en favor del pueblo. A medida que nos acercamos a los últimos días de la historia de la Tierra, necesitamos más que nunca estudiar y vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Solo las Escrituras nos pueden proporcionar una explicación autorizada del mundo en el que vivimos. A fin de cuentas, las Escrituras cuentan la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, y de este modo revelan que la historia de la humanidad se cerrará con la aniquilación del mal y el establecimiento del reino eterno de Dios. Cuanto más estudiemos las Escrituras, mejor podremos entender la situación contemporánea del mundo y nuestro lugar en él, como así también los motivos para tener esperanza en medio de un mundo que no puede ofrecerla. ¿Cómo nos ayuda la Biblia a entender hasta cierto punto a un mundo que, en sí mismo, parece no tener ningún sentido?